Voy a volver a presentar pantalla, así seguimos con lo que les venía mostrando. Bien, perfecto. Ahí se ve, ¿no? Sí, se ve. Bueno, lo que tenemos ahora es el tercer punto que vamos a charlar, que era en torno a lo que es Forja. ¿Y por qué lo pongo aparte? Primero porque es interesante cómo se conforma Forja, cómo se va dando el proceso de construcción y después inclusive de consolidación. Recordemos que Forja estaba compuesto por intelectuales, sobre todo, y un conjunto de dirigentes políticos, entre ellos Jauretche, ¿sí? Que es uno de los dirigentes más importantes. Que lo que vienen a hacer es, primero, hacer un trasvasamiento entre el irigoyenismo y el peronismo. Forja que significa Fuerza de Orientación Radical de la Juventud Argentina. Como bien dice el nombre, está compuesto por jóvenes, pero jóvenes sobre todo radicales, ¿sí? Y no solo radicales, sino que vienen de el ala irigoyenista. ¿Por qué digo esto? Primero porque estamos hablando de un periodo en el cual hay, digamos, el Partido Radical sufre una ruptura. Por un lado está el alvearismo y por otro lado está el irigoyenismo. El alvearismo obviamente expresando todo el sector oligárquico, financiero, digamos, más vinculado a los terratenientes y a los, digamos, y con una conexión directa con Inglaterra, ¿sí? Recuerden que en ese momento es toda la movida del Baring Brothers, ¿sí? De la toma de deuda, ¿sí? Y Forja es expresión de esa ruptura del Partido Radical y de lo que luego, y de lo que parte de ese irigoyenismo que no se siente representado por el Partido Radical y por lo que es el alvearismo. Obviamente que el Partido Radical está en manos del alvearismo por el golpe de Estado del año 1930, por lo tanto, no se siente expresado por el partido. Por lo que va a alargar un conjunto de demandas y un conjunto de documentos, Forja, expresando su diferencia con, que es bastante interesante lo que va a decir en torno a su posición. Pero al mismo tiempo, Forja es parte literal, digo, es parte de lo que va a ser el 17 de octubre, o sea, Forja va a estar en la plaza el 17 de octubre del 43, cuando el pueblo va a reclamar por la liberación de su líder, que es Perón, y luego Forja va a entrar dentro de lo que es el movimiento nacional justicialista. ¿Por qué va a entrar al movimiento nacional justicialista siendo el radicalismo? Bueno, porque la historia siempre nos ha construido de que o sos radical o sos peronista, pero digo, siempre hay un antagonismo. Y en realidad lo que sucede es que siempre nosotros nos encontramos con que los procesos populares en nuestro país, y esto es fundamental y esto es muy importante, los procesos populares en nuestro país están dando por movimiento de masas, ¿sí? Si ustedes ven en la unidad 3, lo que nosotros vemos, ¿sí? Que menciona la palabra masas, Perón y el ascenso a las masas, ¿sí? Pero yo también lo podría poner en el irigoyenismo. ¿Por qué? Porque, digamos, lo que nosotros queremos expresar es que el partido es una herramienta institucional que tienen los movimientos de masas para presentarse a una herramienta liberal que es una elección, pero que en realidad lo que nosotros tenemos que ver es que en Argentina los procesos son movimentistas, no está expresado por partidos políticos. Los partidos políticos son expresión del eurocentrismo, ¿sí? El partido político como tal se conforma y se crea en Europa. Se trae acá a nuestro país porque
la inmigración trae el partido político como conformación de un grupo, pero no es el partido político lo que va a expresar el movimiento de masas en el irigoyenismo y en el peronismo. Es el movimiento nacional el que va a expresar el movimiento de masas. Por lo tanto, ahí es donde nosotros explicamos Forja. Y por eso es tan importante Forja, para entender la historia de nuestro país, pero particularmente para entender estos dos periodos. Porque si no, no hay forma de entender cómo un grupo radical está dentro, e inclusive, le digo más, el vicepresidente de Perón, Quijano, era radical. Entonces, si no, no hay forma de entender el movimiento nacional, y en este caso el movimiento nacional justicialista y demás. Sí, Juan, perdón. No, perdón, Camilo, quería mencionar algo en relación a esto de los movimientos de masa, que creo que es un punto central para ir analizando los diferentes momentos históricos y esta cuestión de caudillos populares, ¿no? De estos líderes que vienen a mostrar algo diferente, como ocurrió con Irigoyen y después como ocurre con Perón, ¿no? Y la tensión, ¿no? Con esos otros movimientos previos, como es el caso de la generación del 80 o como es el caso del golpe del 30, ¿no? Vamos a ver ahí tensiones bien concretas que yo creo que está bueno pensar en los periodos y analizar, bueno, a ver qué ocurre en lo social, en lo político y en lo económico durante la generación del 80. Bueno, ¿qué ocurre con lo social, lo político y lo económico durante el irigoyenismo? Bueno, con ese intermedio de Alvear, ¿no? Y esta cuestión de personalista, antipersonalista, y cómo dentro del mismo radicalismo tenemos una gran heterogeneidad y vamos a tener tensiones, como después también van a ocurrir dentro del peronismo, y a ver por qué el radicalismo no termina en un golpe de Estado. Y en ese sentido es donde es importante recurrir a las lecturas más allá del hecho histórico, de la cuestión procesual, donde vamos a ver que tanto Borón como Puiggrós, que son los autores centrales para leer radicalismo y después entender por qué surge Forja, ¿no? Como mencionaba Camilo, vamos a ver qué es lo que ocurre con estos procesos donde de alguna manera el radicalismo o estos autores sostienen que el radicalismo queda engrampado y que no logra salirse en estos límites impuestos de la democracia liberal que se consolida de los 80 en adelante con estas matices, con estas variantes y con un modelo agroexportador que del 80 hasta el 43 se presenta como el modelo económico inquebrantable, ¿no? Con matices, como ocurre dentro del radicalismo, con algún que otro proceso industrializador, pero el modelo agroexportador instaurado en nuestro territorio, ¿no? Y un modelo que es profundamente, o que genera el beneficio para un sector minoritario de la población. Hubo crecimiento económico, sí, pero también ese crecimiento se veía reflejado en pequeños sectores, ¿no? O eran muy pocos los que tenían beneficios a partir de ese modelo económico. Después vamos a ver cómo durante el irigoyenismo se buscan estrategias nuevas y cómo esas estrategias nuevas tocan intereses fundamentales que después van a significar incluso un golpe de Estado, ¿no? Eso es un poco como para ver estas cuestiones de modelos, de continuidades y de rupturas, que creo que es bastante ordenador para comprender los diferentes momentos históricos y los diferentes momentos de modelos de estados nacionales, ¿no? Que es un poco el eje central para ver esta gran unidad, que es una unidad monstruosa podríamos pensar, de 2 o 3 grandes modelos de estados nacionales de acuerdo a los diferentes autores, ¿no? De acuerdo al autor que ustedes vayan leyendo, ¿no? Sí, ahí Luciana creo que ponía en el chat respecto a lo que es la unidad 2, si la generación del 37 y del 80 se pueden denominar como románticas. No sé, la verdad que, a ver, si vos lográs relacionarlo con lo que nosotros venimos hablando, bárbaro. No sé si es romántica la palabra, no sé a qué se refiere ser romántico, me pongo acá justo hoy 14 de febrero a analizar un poco el romanticismo, pero bueno, me parece que va por el lado más del iluminismo, esas palabras que se les ponían, vinculándolo a que eran intelectuales, digo, esta cuestión de los iluminados, los intelectuales, el pueblo no es iluminado, digo, bueno, pero no sé, digo, no sé bien si va por ahí.
Totalmente de acuerdo, Camilo, con eso. Lo importante de pensar a la generación del 37, ¿no? Es entender cómo hay... esto es muy general lo que vemos con respecto a la generación del 37, y es importante entender las continuidades que se dan entre esa generación del 37 con la generación del 80. Después, el movimiento romántico en Argentina tuvo muchas particularidades y es un movimiento filosófico muy complejo que incluso se diferencia del romanticismo europeo porque tiene particularidades exclusivas de nuestro territorio. Bueno, eso es una discusión mucho más amplia que excede los fines de la unidad. Si ustedes quieren pueden buscar, porque el romanticismo nacional, nuestro romanticismo y esta generación, tuvo un impacto intelectual, poético impresionante, incluso marcando diferencias con el romanticismo europeo. Pero son discusiones más filosóficas que exceden lo que ustedes, que exceden el programa. Si ustedes lo saben, excelente, pero bueno, no va por ese lado. Por eso creo que es más interesante pensar en estas continuidades, ¿no?, que marca Camilo, y entender cómo, bueno, se da una continuidad, y creo de que en este sentido, pensar en Alberdi y la Constitución Nacional de 1853, y pensar en Alberdi, que forma parte de esta generación del 37, creo que ahí nos puede llevar a entender, ¿no?, cuáles son las continuidades, ¿no? Y otra vez vamos a recurrir a pensar en este conflicto unitarios federales y estas guerras civiles internas donde, bueno, Alberdi y muchos de la generación del 37, Sarmiento, son protagonistas, ¿no? Ignacio quería, creo que decir algo, Sí, Camilo. te quería hacer una consulta por lo que dijiste antes. Es como que, perdón, estamos yendo entre temas, pero me quedó una pregunta. Dijiste que según el autor, también las diferencias que podemos ver entre modelos, o yo acá puse las estrategias que define Torrado. Nada, no sé si hay uno más tomado por la cátedra a tener en consideración, o mientras que yo pueda defender, por ejemplo, que según Torrado son 3 modelos, eso ya está. Perdón, en mi caso yo estaba hablando particularmente de la lectura de, por ahí, no sé si te refería a lo que estaba diciendo yo o algo que dijo Camilo. Yo estaba hablando exclusivamente de Puigros y de Borón, que Bien. ellos traen una discusión muy interesante en torno a los límites de la democracia liberal. No estaba hablando exclusivamente del texto de Torrado. Después, si querés, eso, bueno, hay una discusión que ellos plantean, que incluso después también la trae Hernández Arregui, donde discuten la instauración de la democracia liberal, que se reduce exclusivamente al voto, y cómo se manipulan esos votos y el uso que se hace de la democracia liberal con fines exclusivos para las oligarquías terratenientes. Pero bueno, esa es otra discusión. Yo traje algo bastante específico de los autores, pero creo que es un tema interesante o con un potencial muy de suma actualidad, inclusive para discutir, ¿no?, qué es lo que ocurre con la democracia liberal, ¿no? Y lo que significa la instauración de un modelo económico y político y lo que conlleva para las masas eso, ¿no? Bien. Bueno, más o menos en torno a Forja es esto, ¿sí? Una cosita que me quedó por decir, que Forja explica muy bien en el libro de Jaureche por qué ellos definen, siendo un grupo radical, definen fundirse, ser parte de lo que es el movimiento nacional justicialista y luego de lo que es el partido justicialista en sí. Porque ellos entienden que ya su función dentro, o sea, como Forja ya está hecha, digamos, ¿no? Y por otro lado, la crítica y el análisis que hacen de la época en torno a la relación con Inglaterra en ese momento, digo, también es muy interesante de analizar, ¿sí? Pero bueno, ahí yo ahora enseguida les marco un poco los autores y los libros, los textos a tener en cuenta. Bien, y por último, golpe de Estado como forma de parar los procesos, ya en lo que es la finalización de estos procesos, ¿sí? Los dos. Algo que, un dato para que nosotros grafiquemos, ¿sí?, lo que fueron los golpes de Estado en Argentina. Lo que fueron los golpes de Estado en Argentina es que desde 1930 hasta el año 2000 hubo un solo gobierno que logró cumplir sus años de mandato completo, que fue el primer gobierno de Perón.
Luego, durante todo el siglo XX, ningún gobierno pudo cumplir, o sea, ningún gobierno que no sea obviamente un gobierno militar, pudo cumplir su mandato entero. Digo también para que entendamos por qué hoy la situación en la que también nos encontramos está meramente vinculada a lo que pasó en el siglo XX. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de, digamos, forma de parar, de cortar un proceso democrático y de movimiento de masa, bueno, está vinculado a esto. ¿Por qué digo esto? Porque Irigoyen, en su segundo mandato, arrasa, digo, en todos los ámbitos electorales que se propone, y obviamente gana en el 28 y en el 30 se concretó un golpe de Estado, y lo que luego se llama década infame, por la cantidad de fraude que existe a partir de los procesos militares. Bueno, lo mismo nosotros vamos a ver en el 55, primero con el bombardeo a la Plaza de Mayo, que hay 300 personas muertas en un bombardeo a la Plaza de Mayo. Imagínense 300 personas muertas por aviones militares a la población civil, lo que puede llegar a ser hoy eso. Bueno, digo, eso es lo que sucede en el año 55, y luego, obviamente, el golpe de Estado a Perón, cortando, obviamente, con un proceso de, luego imponiendo lo que es, por ejemplo, la prohibición de usar cualquier insignia del peronismo, ¿sí? E inclusive Perón exiliándose del país, y todo lo que eso para como proceso de transformación en nuestro país. Digo, para que nosotros también, cuando hagamos el análisis ante la mesa final, tomemos los golpes de Estado como forma también del proceso, ¿sí? Porque, bueno, nada, es parte también de entender lo que sucede luego. Y un punto que no marqué acá, pero que en el transcurso de esta charla, digo, me parece importante, es el contexto internacional en el cual se da todo esto. Obviamente que no, digo, no se va a aprobar ni se aprobará a alguien porque no sepa o porque no remarque el contexto, pero sí es importante entender de que estamos hablando de un periodo entre guerras. Estamos hablando del proceso irigoyenista, es el pleno Primera Guerra Mundial. El proceso peronista es en plena Segunda Guerra Mundial, posguerra mundial, ¿sí? Y el reordenamiento mundial, ¿sí? Que luego vamos a empezar con la Guerra Fría. Por lo tanto, bueno, Perón tiene una posición de tercera posición, que es importante que ustedes la sepan para el examen, porque habla también del contexto, e inclusive porque también es parte de cómo las potencias están puestas, tienen puesto el ojo en la guerra, y obviamente le permite a los distintos países más llamados tercermundistas poder crecer y desarrollarse, ¿sí? Por lo tanto, el contexto internacional también es importantísimo para ver cómo se da esto. Bueno, ahora, nada, un poco la bibliografía. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que quiera comentar. Ahí menciona Ignacio sobre el texto de Daniel James del 17 de octubre. ¿Qué opinión tiene la cátedra? Creo que es británico el autor, entiendo que por eso puede no estar en el programa. Perdón, yo no está en el programa, claro. No está en el programa de Castellucci, de ahí es donde yo lo saqué. Cuenta también, medio a forma de cuento, todo el evento del 17 de octubre, pero recién, por ejemplo, hice un control F fácil para chequear si figuraba la palabra forja en el texto, y no está. Digo, como para ver tipo qué incluye o qué no rápido. Pero bueno, quedó como bibliografía eso, ya de la cátedra anterior, repasada o consultada. No, vos toda la bibliografía que a vos te resulte interesante, siempre y cuando vos tengas un conocimiento sobre la bibliografía que se trate en esta cátedra, vos podés usarla para lo que a vos se te ocurra, podés utilizarla para complementar, para tensionar, para discutir. Eso es, todas las lecturas que ustedes tengan materiales va a enriquecer su
performance, digamos, a la hora de rendir un final. Así que eso incluso ustedes pueden llegar, si toca ese tema, si dan ese tema o de acuerdo a la dinámica del final, pueden traer esas discusiones, pueden charlarlo. La instancia del final no deja de ser un diálogo, un encuentro donde se exponen ideas y bueno, también esa discusión va a depender mucho del estudio que ustedes que tengan para esa instancia. Así que sí, bienvenido sea, eso manejalo vos, Ignacio. Entiendo que, bueno, tenés muchos materiales que vos ya conocés, como hablabas de lo de Torrado, yo creo que es importante tenerlo en cuenta porque ayuda a complementar o podemos trabajar todo esto que venimos viendo con una cuestión más clara. Eso no quiere decir que no te pregunten nada de la bibliografía obligatoria del programa porque justo sepas de ese autor, ¿no? Quiero que quede claro eso también. Creo que eso vos también lo entendés, ¿no? Pero Sí, está yo bueno. pensaba ir a la mesa. Obviamente yo voy a rendir el programa de la cátedra, obviamente la B creo que es el nombre de esta cátedra de Esteves. Eso es importante, sí. El programa que se toma es este. Pensaba llevar también impreso el programa porque, a ver, si bien yo me puedo acordar de Torrado o de, ya me olvidé quién cité recién, James, nada, para poder citar el nombre del texto o lo que fuese en caso necesario, pensaba llevarlo impreso, porque también involuntariamente me pasa, digo, hay conceptos que quizás puedo mencionar, no sé, se da mucho Rapoport en la otra cátedra, y es, creo que economista Rapoport, y es mucho de porcentaje. Sí. Entonces, no sé, ¿les importaba realmente el porcentaje de ganado ovino contra el vacuno, etcétera? Y por ahí te salen esos conceptos en ciertos momentos, y me puede pasar que Esteves me pregunte, o Juan, bueno, ¿y de dónde sacaste esto? Y bueno, para poder citar o algo, pensaba llevar impreso el otro programa. Está perfecto. Sí, nuevamente, centrate en las lecturas del programa. Sí. Y no, sí, Rapoport se trabajó también en la cátedra. Lo que pasa es que, bueno, siempre se van cambiando los textos, se van modificando, viene uno, viene otro, pero se trabajó en otro momento, así que sí. De hecho, también se trabajó con Aldo Ferrer, son textos que por ahí ahora no aparecen acá, pero que se complementan muy bien, como pasa con Torrado también. Así que bueno, sí, creo que quedó claro, ¿no? Usá tranquilo la bibliografía que vos quieras, siempre y cuando tengas un buen sostén del programa nuestro, de nuestra cátedra. No sé, Camilo, si... No hay. No sé, Camilo, si querés. No, a ver. Me parece que eso, obviamente, con el que se sientan como ustedes, sí me parece está bueno que si ustedes van a tomar otro autor por fuera de la cátedra, también que logren interpretar, o sea, con la bibliografía que es obligatoria, digo, que tiene una lógica de por qué es obligatoria, bueno, digo, poner los contrapuntos, eso es parte de jugar también con esa temática. Si logras eso, obviamente que vas a tener un conocimiento súper, con una muy buena base, digo, se entiende a lo que voy. Me parece que nosotros, por lo menos como parte de la cátedra, lo que pedimos es que entiendan el autor que le damos y entiendan el proceso. Después, el resto es también para mejorar la nota y demás. Pero sí está bueno que lo logren entender, porque muchas veces, y sobre todo en estos textos más históricos, sociales, hay mucha interpretación. Digo, yo con Borón, a mí me gusta, también hay una realidad que vienen con una matriz propia. Por lo tanto, en la crítica que le hace al radicalismo, yo personalmente creo que se pasa de vuelta, pero porque él tiene una matriz totalmente marxista, leninista. Ahora, eso no me quita que, digo, es muy claro, digo, lo que expresa él. Después podemos ir analizando a ver cómo es él, sí, en su juego ideológico teórico, pero nada, digo, es parte de esto, ¿sí? Me parece que yo, por eso creo que Borón o Puiggrós es parte de lo que hay que entender con respecto al irigoyenismo. Sí, de hecho los dos son autores que vienen de una matriz de izquierda, tanto Puiggrós como Borón. Eso es lo que hablábamos también en los primeros encuentros, nosotros le comentábamos la importancia de mínimamente ver de dónde vienen los autores, de dónde escriben. No sé, cuando ustedes lean a Hernández Arregui en peronismo, bueno, es importante saber desde dónde viene el autor también. Claro, tal cual. Bueno, o Jaureche, como venías mencionando vos, Camilo.
Yo acá puse algunos autores, fui desmenuzando un poco la unidad 3 del programa, bueno, el programa económico de la generación del 80, extensión de la frontera productiva, crecimiento agrario dependiente, pensamiento fin y secular y positivismo, como un poco lo retoma Oscar Terán, ¿sí? Bueno, Juan Suriano para lo que es anarquismo, ¿sí? También está bueno, ¿sí? No le digo que lo lea en profundidad, pero sí entender un poco qué es el anarquismo, qué fue el anarquismo en nuestro país. Bueno, Puiggrós, Borón. Acá yo ahí dejo un video de YouTube, bueno, no se logra ver, pero es un video sobre que lo decías vos, Pablo, que es de Aldo Ferrer, que habla un poco de toda esta época. Nada, como para que también no estén leyendo, sino capaz que algún video que se puedan ver, obviamente no es todo video lo que tienen que estudiar, pero sí digo que muchas veces le ayuda a complementar, se hace un poquito más dinámico un video, es de Aldo Ferrer. Pero bueno, sobre todo Borón y Puiggrós es lo que nosotros recomendamos para irigoyenismo. De hecho, creo que está el capítulo 4, si no digo mal, de Puiggrós, que tiene que está interesante porque también retoma mucho de la generación del 80. O sea, termina en irigoyenismo, pero también repasa toda la generación del 80, que está bueno en términos de la discusión en torno a la heterogeneidad dentro del Partido Conservador y cómo es la llegada y cómo es el ascenso al poder del radicalismo, que está interesante para que lo tengan en cuenta si las otras lecturas le vienen resultando complejas o tediosas. Bueno, hay una lectura de Puiggrós, si uno busca en el blog, la va a encontrar también. Y el de Aldo Ferrer es el de modelo agroexportador, ¿no, Camilo? Claro, sí. Está buenísimo ese video, está muy Sí, clarito. yo lo agregué, lo di en una de las cursadas. No está creo en el programa, pero si lo buscan Aldo Ferrer, modelo agroexportador, va a aparecer. Ahora igual yo esto se los puedo mandar si quieren, como para que lo tengan, pero es digamos, un poco la bibliografía del programa. Después, bueno, nada, forja lo que es Arturo Jaureche y la década infame. Ahí está, es bastante claro, está bastante sencillo de leer. Y bueno, después Perón, el ascenso de las masas, lo que es Hernández Arrey, formación de la conciencia nacional, capítulo 5, ¿sí? Bueno, y ahí estamos. Nada, no sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran hacer. Más o menos esa era la idea de hoy. Repasar un poquito la bolilla 3, como se darán cuenta, dimos un pantallazo muy amplio. Yo creo que es de las unidades más llevaderas, de las más largas también, pero bueno, estos puntos que yo fui marcando me parece que son claves para que ustedes vayan entendiendo un poco el contexto y también para que vayan entendiendo un poco hacia dónde apunta la cátedra, ¿no? Obviamente estamos hablando que son temas que inclusive actualmente también se están discutiendo, y que bueno, digo, la cátedra también no es ajena a eso, pero bueno, mucho más no podemos hacer en casi llegamos al final, imagínense dando un pantallazo bastante general. Bien. Sí, el tema de los pueblos originarios, yo hoy justo en un momento cuando estábamos charlando de la generación del 80, bueno, iba a mencionar algo, pero después, bueno, se fue diluyendo la charla y fuimos a otras consultas. Es un tema central para entender qué es lo que ocurre con la generación del 80. Además, porque desde la cátedra hay un análisis para entender cómo el primer genocidio de Estado en nuestro territorio. Y después vamos a discutirlo más adelante, a trabajarlo, ¿no?, con las unidades que vienen. Así que bueno, también es recomendable que miren el material que hay, que problematicen esa cuestión y ahí, bueno, vamos a poder entender también la visión positivista, evolucionista, la ciencia, ¿no?, el rol de la ciencia durante todo este periodo, vinculado a el ejército, al Estado Nacional
¿Y cuál es el rol que tiene la ciencia en este momento, ¿no? Y ahí otra vez volvemos a las primeras unidades y viene el concepto de raza, viene el concepto de progreso y todas estas ideas, ¿no? Que vienen a justificar un montón de acciones y un montón de cuestiones que van a determinar la identidad nacional y bueno, también identidades esclavizadas, identidades sojuzgadas, identidades ocultadas, ¿no? Que es un poco la idea de pensar todo esto en términos no solamente históricos, sino también sociales, ¿no? Perdón, Camilo, ahí... Sí, sí, tal cual. Digo, me parece que también yo recién pensaba, y digo, nosotros cuando estamos formando profesionales con esta materia, o sea, digo, es un aporte a la formación de profesionales. Digo, esta materia también es parte de esa identidad por la cual hoy nosotros seguimos discutiendo modelo agroexportador, procesos industrialistas, de desarrollo industrial en nuestro país, digo, la industria pesada, bueno, digo, está obviamente cruzado por lo que es el peronismo, por lo que es los años 30, por lo que es inclusive nuestra identidad propia, digo, todos acá tenemos familiares con cierta relación europea, cierto, digamos, cruce con los pueblos originarios. Entonces, inclusive muchos venimos de sectores de la Patagonia o de sectores en los cuales la campaña del desierto nos cruzó directamente. Si lo llevamos a lo concreto, después, obviamente, en términos macroeconómicos, en términos geopolíticos, también nosotros tenemos que entender esto, porque si no, creemos que solamente el tango es lo que se vende afuera, por ejemplo, y hay una construcción social de por qué el tango es lo que se vende afuera. Bueno, tiene que ver con una cuestión, digamos, vinculada a capital. Bueno, digo, como también toda la cuestión cultural nosotros la vinculamos en una carrera que es de formación de una mirada en torno a lo social, inclusive también en torno a las artes audiovisuales. Por lo tanto, nada, digo, pongo esto sobre la mesa, más allá del contenido en sí que se ve. ¿Bien? Después va a venir la unidad 4, ya con los procesos más de golpe de Estado en los 70, ¿sí? Post-peronismo. Y lo que, digamos, todo lo que van a ser los golpes de Estado y los procesos más neoliberales en nuestro país y en lo que es Latinoamérica. Y bueno, digo, me parece que también es parte de esto que nosotros estamos viendo actualmente, ¿no? Pero bueno, no sé si alguien tiene una pregunta, algo que quiera hacer. Ahí, Ignacio, sí. ¿Cómo no? No, perdón, yo quería hacerte una pregunta ahora que tocas el tema de la unidad 4. No sé si va a dar la clase de mañana alguno de ustedes y sabe qué texto es más que nada clave para mañana, no para toda la unidad, sino para pegarle una repasada o una leída, porque es la unidad que estoy leyendo, digamos, por primera vez en este momento. Y nada, me gustaría poder leer el texto o los textos que se van a trabajar antes. Anda siempre al programa, ¿sí? O sea, a ver, yo, si querés te compartimos pantalla y lo vemos juntos, pero siempre guiate o sea, si tenés dudas, a partir del programa. A ver, la carta abierta de Rodolfo Walsh es importantísima. Me parece que es ahí clave. Después todo lo vinculado a lo que es Leopoldo Marechal, John William Cook. Después el texto estaba por acá. Sirlin. De Sirlin. No sé. Sí, por ahí, de la unidad 4 es una unidad que quizás es la unidad que se trabaja menos en profundidad. Lo importante es entender el contexto de dónde se escriben los textos y, bueno, las lecturas que mencionó Camilo son las que se suelen trabajar en el práctico, por ejemplo, el texto de Cook, El peronismo y la revolución cubana, y el de Marechal. Sirlin también es muy bueno, es ordenador. ¿Cuál? Sí.
El de Sirlin. Claro, bueno, pero el de Sirlin ya es para la unidad 5, que Claro. bueno, son las dos últimas, bueno, y después está la unidad de identidad, género y política también, pero la lectura de Sirlin y de Filadoro son lecturas también importantes, ¿no? Y bueno, y la carta también de Rodolfo Walsh, que es una carta que es cortita esa lectura. Por lo menos desde el práctico nuestro son lecturas. Después por ahí Juan le pueden consultar a Juan también esto, que mañana jueves, ¿no? Camilo, están con Juan. Estaría bueno que le hagan estas mismas consultas, que por ahí, bueno, es él el que toma los finales, pero bueno, y a veces, bueno, puede tener diferentes perspectivas por ahí que nosotros, así que estaría bueno que le consulten también. Tal cual. Pero sí, digo, vamos por ahí. Bien, ahí está mirando. La carta de Rodolfo Walsh también es de unidad 5. Sí. Bien. Sí, a ver, cuando no es que en la mesa final no te van a decir, bueno, a ver, unidad 4, ¿qué texto? Sino va a ser una charla y un repaso para entender más o menos. Yo también decía Sirlin porque habla mucho de lo que es dictadura y habla de todo un conjunto de contextos. Por eso es que te decía, viste, para leer un poquito de lo que es ese proceso. Pero bueno, obviamente que sí, guíate también por lo que va diciendo la bibliografía obligatoria. No, sí, obvio. Yo era para prestar más atención puntualmente para mañana, para tener el material leído. Ya sé, bueno, qué textos más que nada profundizar. Después los demás los leeré para el final, digamos. Pero para mañana no llego a leer toda la unidad, así que quería priorizar. No, venimos más o menos en orden del programa, con los encuentros, ¿no? Bueno, más o menos ustedes lo habrán visto, con las primeras unidades, hoy Camilo profundizó en la unidad 3, nosotros fuimos viendo unidad 1 unidad 1, unidad 2, unidad 3 y mañana se van a empezar a trabajar las próximas unidades. Sí es importante esto que menciona Camilo, es mucho más importante la unidad 5 que la unidad 4, yo creo que todas las unidades son importantes, pero los temas que pueden llevar a tener un diálogo más en profundidad son el de la unidad 5, ¿no? Obviamente esto no quiere decir de que no puedan tomarles la unidad 4, porque puede ocurrir que se tome también, pero la unidad 5 tiene esas lecturas, que es el caso de la lectura de Sirlin, que es central, y es una lectura que todos los años se toma, como para que ustedes tengan idea con respecto a esa lectura, ¿no? Y después Filadoro, que es una lectura que le sigue en términos históricos a la lectura de Sirlin. Sí, yo algo que repasaba también en torno al final, pueden arrancar ustedes pidiendo que les tomen preguntas o pueden ustedes preparar un tema también, ¿sí? Si ustedes se animan y preparan un tema, está bueno porque ya tienen una base e inclusive arrancan con algo que ustedes están con cierta seguridad también para dar. Por lo tanto, digo, no es necesario que ustedes arranquen con un tema desde la unidad. No, claro, o sea, vos vas y le decís, preparé este tema y arrancás a hablar. Obviamente después se le pregunta, claro, después se le va preguntando por el resto del programa. O sea, hay todo un... No es que porque te arranques por peronismo, te salteás las primeras dos, digo. Después se te va a preguntar el resto, pero vos ya vas a tener como una base con la cual desarrollaste tu tema. Por lo tanto, si ustedes se animan, preparen un tema y va a ser bien recibido, no es que todo lo contrario, me parece que habla también un poco de que ustedes trabajaron, se interiorizaron en la materia. Si ustedes van a despedirle al profesor o a alguno de nosotros que estemos ahí, que le empecemos a preguntar, y sí, vamos a arrancar por el principio, la unidad 1, por lo que son el texto de Dussel, el texto de Castro Gómez, y así sucesivamente, pero digo esto porque capaz que a ustedes les conviene más arrancar por... Capaz que lo que tiene Dussel y Castro Gómez, que son un poco más teóricos, digo, como
no es tan concreto, o sea, no lo pueden visualizar en hechos concretos. Capaz que son más filosóficos, por decirlo de una manera, ¿no? Nada, son aportes que les hago para la mesa final. Ahí les compartí el drive para los presentes. Fíjense si pueden acceder, pero creo que sí, que está bien. Por cualquier cosa, bueno, recuerden que tienen que anotar el presente. Ahí les comparto por acá si me deja, el texto, pasa que no sé si... Bueno, no, si no después se los mando. Yo tengo una guía, no sé si... Después también veo si la consigo, desfilador y Sirly. Capaz que también se la pongo para que tengan, por si sirve para que se guíen. Pero bueno, ahí la busco y le mandamos todos juntos. No sé si algo más, chicos. ¿Alguien tiene una consulta? No, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, yo lo saludo porque creo que en los próximos encuentros ya no voy a estar. Así que bueno, un gusto haber participado de la cursada complementaria y éxitos en los 2 encuentros que quedan y éxitos en el final. Espero que lo rindan pronto y con creces. Así que bueno. Bueno, gente, nos vemos. Saludos a todos. Chau, chau.